Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El Banco Central de Venezuela anunció que 3 nuevos billetes comenzarían a circular desde principios de esta semana para cumplir con los requerimientos de la economía nacional, según la nota de prensa publicada en su página web la semana pasada. La suma de los billetes de 200.000, 500.000 y 1 millón de bolívares es el equivalente a 50 centavos de dólar. El economista y coordinador del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, estima que los billetes le generarán pérdidas al Banco Central porque el costo de imprimirlos es mayor a su valor. A juicio de este experto, se debieron emitir piezas de mayor denominación, pero considera que no se hizo así porque tal vez no quieren reflejar una inflación mayor. Con tasas de inflación de 50% o más durante 2 meses seguidos, si esto se repite en estas mismas proporciones, esos billetes ya para el mes de junio, mayo-junio, deben estar teniendo un valor de 10% con respecto al valor que tienen hoy. O sea, que van a perder casi 80 o 90% de su poder adquisitivo, justamente por una inflación que se está acelerando. Ciudadanos consultados por La Voz de América, como Alberto Torres, conductor de autobús, afirman que aún no han visto los nuevos billetes y que con el de 1 millón de bolívares, que ahora se convierte en el de mayor denominación, apenas se pueden comprar 4 huevos. El comerciante Omar Torres agrega que los billetes aliviarán a la hora de dar cambio. No, pero bueno, a dar vuelta por lo menos, está manejando ahorita la divisa, pero menos soporta un poco para dar vuelta por lo menos. La inflación del mes de febrero, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 59,9%. Venezuela cumple 39 meses en hiperinflación y expertos afirman que va rumbo a convertirse en la más larga de la historia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El Capitolio estadounidense permanecerá con la custodia de miembros de la Guardia Nacional por otros 2 meses debido a que autoridades nacionales consideran que las amenazas de violencia contra esas instalaciones persisten. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aprobó la medida formal extendiendo el despliegue de los miembros de la Guardia Nacional en la sede del Congreso por 2 meses más a petición de la Policía del Capitolio, de acuerdo con un comunicado emitido por ese departamento. Cerca de 2.300 efectivos de la Guardia Nacional seguirán proporcionando seguridad en Washington, D.C. hasta el 23 de mayo, luego que en los últimos días las autoridades habían discutido si realizarían la solicitud y cuándo lo harían, a medida que se acercaba el 12 de marzo, fecha fijada para que los miembros de la Guardia Nacional abandonaran la capital estadounidense. En Washington, D.C., actualmente hay poco más de 5.000 elementos de la Guardia Nacional y debían dejar la capital este fin de semana, pero ahora se producirá un cambio táctico porque aún no está claro si algunos de esos soldados tendrán que quedarse 1 o 2 días más mientras llegan nuevos efectivos, son entrenados y se instalan en su nueva asignación. El Pentágono dijo que los funcionarios de defensa trabajarán con la policía del Capitolio para reducir gradualmente el número de miembros de la Guardia Nacional que son necesarios en la ciudad conforme pase el tiempo. La petición de extender el despliegue de la Guardia Nacional encontró resistencia la semana pasada cuando algunos gobernadores expresaron renuencia o se negaron a comprometer efectivos para que permanezcan por más tiempo en Washington, D.C. Por ahora, parece que habrá suficientes estados dispuestos a enviar sus soldados de la Guardia Nacional para esta misión. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Luego de la mediación de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, la comunidad indígena de Consuelo Bajo del Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó, en el Pacífico colombiano, dejó en libertad a un escuadrón del Ejército de Colombia conformado por 8 soldados y un comandante que habían sido retenidos por la Guardia Indígena, al considerar que las tropas ingresaron ilegalmente al territorio ancestral y por el presunto hostigamiento a la población civil, como afirmó a la prensa el gobernador indígena Alfonso Queregama. Ellos saben muy bien que para entrar en nuestro territorio tenemos que ser al menos consultados, y eso al no hacer caso los militares se genera zozobra, desplazamiento. En la zona se presentan operativos militares contra el grupo paramilitar al servicio del narcotráfico denominado Clan del Golfo y contra el ELN, por lo que el ministro de Defensa Diego Molano rechazó la retención e indicó en su cuenta de Twitter que nadie puede obstaculizar a la fuerza pública en cumplimiento de su función constitucional, mientras que el general Juvenal Díaz, comandante de la 7ª
Séptima División del Ejército denunció ante la Fiscalía el hecho como un secuestro. Proceden a amarrarlos, a humillarlos, a quitarles el armamento, lo que se configura en un presunto secuestro. Por su parte, el alto consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, también en su cuenta de Twitter fue más allá y acusó a los indígenas de estar al servicio del narcotráfico. Indígenas secuestradores de soldados son parte de red de valor de narcotráfico, delincuentes que se amparan bajo jurisdicción indígena, convertida en garantía de impunidad. Pese a que los militares fueron entregados en aparente buen estado de salud, fueron sometidos a exámenes médicos para establecer sus reales condiciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Los tipos de violencia contra la mujer son muchos y muy variados. En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se ha logrado una baja sustancial en los feminicidios, que en el 2020 sumaron 939. De acuerdo con datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares realizada por el INEGI, en México casi 3/4 partes de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia y en 4 de cada 10 casos su pareja fue el agresor. Estos y otros problemas fueron expuestos esta semana con motivo del Día Internacional de la Mujer, fecha que sirvió para que miles salieran a las calles a exigir un alto a la violencia. Autoridades reconocen que han quedado a deber, así lo dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres. Hemos querido propiciar un diálogo abierto y franco con las mujeres que están aquí, pero también con las que se manifiestan en la calle. Ana Celia Acosta, periodista independiente, lamentó que las condiciones para las mujeres no cambiarán en el futuro inmediato y continuará la violencia. Sin embargo, se dijo convencida de que los movimientos de mujeres y las protestas en las calles generan mayor conciencia entre ellas sobre sus derechos y la necesidad de ejercerlos, y a la larga esto rendirá frutos. Nos está haciendo sabedoras de que podemos levantar la voz, de que podemos decir ya basta, hasta aquí, no tolero más esto y no tengo por qué aguantarlo y no tengo por qué quedarme callada. Y aparte de las autoridades, pues la verdad es que no se ha visto mucha disposición y no se espera demasiado. Lo que hacen también estas marchas es regresarnos el poder que como ciudadanos tenemos para hacer valer lo que nos corresponde por ley, que es el respeto a vivir dignamente y fuera de la violencia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Desde que en 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el gobierno no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica y las autoridades se han dedicado a erradicar a cualquier costo el activismo y las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos fundamentales. Analistas consultados por La Voz de América calificaron el más reciente ataque del presidente Daniel Ortega contra las organizaciones no gubernamentales como absurdo e irresponsable. El mandatario aprovechó un discurso que pronunció con motivo del Día Internacional de la Mujer para acusar a estas organizaciones de lavar dinero de otros gobiernos para financiar el terrorismo. La socióloga y activista María Teresa Blandón, directora de una organización social en Nicaragua, dijo: está acusando a las agencias de cooperación, está acusando a la cooperación de la Unión Europea, a la cooperación norteamericana. El analista político y exdiplomático Bosco Matamoros comparte la opinión de Blandón y señaló: es un absurdo. En los países donantes, estas actividades y el manejo de estos fondos son fiscalizados. El mandatario afirmó que ya se ha utilizado la nueva legislación para aplicar condenas extensas y recordó que están en vigencia otras que limitan las libertades de información, expresión, decisión o financiamiento, lo que el ex parlamentario y ex fórmula presidencial de Ortega, Agustín Jarquín Anaya, considera fuera de toda legalidad. Esas leyes no tienen fundamento objetivo. Los consultados consideran que el presidente volvió a desperdiciar una oportunidad de abordar los temas que son de interés para la sociedad nicaragüense. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Mientras comunidades en Estados Unidos luchaban con un número asombroso de casos de COVID-19 en marzo de 2020, cientos de universidades y facultades cerraron sus campus, interrumpiendo la vida de sus profesores y estudiantes. Estudiantes de educación superior, la mayoría menores de 29 años, se encuentran entre los menos vulnerables a enfermedades graves causadas por el nuevo coronavirus, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Sin embargo, los investigadores del Imperial College de Londres encontraron que los adultos jóvenes son los que más propagan el COVID-19 en las comunidades y representan una amenaza para quienes tienen un sistema inmunológico débil. A falta de una estrategia nacional sobre la respuesta correcta de las escuelas, las instituciones educativas
iniciativas adoptaron diferentes enfoques, algunas cambiándolas sobre la marcha. Primero enviaron a los estudiantes a casa, luego los trajeron de regreso solo para enviarlos a casa nuevamente. Al final del semestre, en junio de 2020, la mayoría de las escuelas habían adoptado modelos de aprendizaje en línea o híbridos entre presencial y virtual. Frederick Lawrence, expresidente de la Universidad Brandeis en Massachusetts, remarca: escuelas que tenían una presencia en línea muy limitada se transformaron en instituciones de educación en línea. Transfirieron cientos, a veces miles de cursos a la entrega en línea. Pero los estudiantes se quejaron de que el aprendizaje virtual ofrecía una experiencia educativa de segunda clase plagada de problemas tecnológicos y falta de apoyo y recursos. Precious Adetayo Oguntade, estudiante de la Universidad de Maryland, expresa: es frustrante porque siento que estoy pagando tanto por enseñarme a mí misma en YouTube. La inscripción para el semestre que empieza en septiembre, el otoño en Estados Unidos, se redujo llevando a pérdidas de ingresos. Muchas escuelas reabrieron los dormitorios y reanudaron parcialmente las operaciones en el campus, pero algunas se vieron obligadas a cerrar rápidamente por segunda vez debido a los brotes de COVID-19. Ahora bien, con las vacunas disponibles y menos casos nuevos de COVID-19 en los Estados Unidos, los expertos predicen un regreso a un calendario algo normal para las clases de septiembre de este año. Y hay una buena noticia para los estudiantes que comienzan su carrera universitaria. Varias facultades y universidades han dejado los requisitos de exámenes estandarizados, eliminando un obstáculo de inscripción para el próximo año. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Con 3 vacunas disponibles y un gran despliegue de medios, el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos se está llevando a cabo a un ritmo dinámico y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, reportan que hasta las 8 de la noche del martes 9 de marzo, más de 32 millones de personas ya han sido completamente vacunadas y más de 61 millones han recibido al menos una dosis. Las cifras son esperanzadoras al mostrar que los números de personas completamente vacunadas por primera vez superan al número de infectados por el nuevo coronavirus desde que la pandemia empezó hace ya un año. Esta nueva realidad supone un punto de inflexión en una nación que ha sido duramente golpeada por la crisis sanitaria y que continúa bajo alerta. Sin embargo, ahora el número referente grande equivale a éxito y no al fracaso. Es el triunfo de la inmunización frente a los contagios. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, aseguró que a pesar de que el país se dirige hacia un puerto seguro, la situación pandémica sigue siendo crítica. El promedio de muertes de 7 días más recientes es ligeramente inferior a 2.000 muertes por día. Estos números no muestran que la pandemia sigue siendo una situación muy grave y la mayoría de las comunidades siguen teniendo altos niveles de transmisión de COVID-19. Muchos son los que se cuestionan cuándo una persona vacunada alcanza la inmunidad y las autoridades sanitarias explicaron que una persona está completamente protegida 2 semanas después de recibir la segunda dosis en caso de que tenga 2 inyecciones, mientras que quien ha recibido la vacuna de Johnson & Johnson, que tiene una sola dosis, está fuera de peligro 2 semanas después de recibir la inmunización. Los datos indican que en Washington, D.C. ya se ha vacunado por completo a más de 52.000 personas, mientras en estados como California, donde el COVID-19 ha provocado más de 50.000 muertos, ya hay más de 3.300.000 personas completamente vacunadas. En el sur del país, Texas reporta a más de 2.400.000 personas inmunizadas y en Florida han sobrepasado las 2 millones de personas completamente vacunadas. El 11 de marzo de 2020 se impusieron las primeras restricciones para frenar el avance del COVID-19 y para recordar este triste hito, el presidente Joe Biden se dirigirá el jueves por primera vez a la nación para abordar los constantes sacrificios realizados por los ciudadanos estadounidenses en el último año y conmemorar la inmensa pérdida sufrida por parte de familias y comunidades de todo el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El 60% de los estadounidenses aprueba el desempeño del presidente Joe Biden y un porcentaje aún mayor avala la forma como ha respondido al coronavirus, según una encuesta dada a conocer el martes. En momentos en que la sociedad estadounidense está profundamente polarizada, el apoyo a Biden existe entre miembros de ambos partidos, según el sondeo de la agencia de noticias de Associated Press. En total, el 70% de los estadounidenses aprueba la respuesta que el gobierno de Biden ha dado a la pandemia, incluyendo el 44% de los republicanos. Aún así, Biden enfrenta cierto escepticismo en cuanto a la economía, que ha quedado devastada por la pandemia. El 55% aprueba el manejo que el mandatario le ha dado a la economía, pero el 63% dice que la economía está en mal estado.
Entre los republicanos, apenas el 17% aprueba el desempeño económico del presidente. Menos de 2 meses después de asumir la presidencia, Biden ha hecho de la pandemia su tema principal, exhortando a la ciudadanía a usar cubrebocas y guardar el distanciamiento físico, y prometiendo agilizar la campaña de vacunación. Entre tanto, le ha pedido al Congreso aprobar un paquete de rescate de $1,9 billones que resultaría en el envío de cheques directos a millones de ciudadanos y en fondos adicionales a gobiernos estatales y locales. La medida podría ser aprobada esta misma semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.